Buenas tardes, bienvenidos a mi canal, yo soy Magdalena Suero. En esta oportunidad traigo una cápsula informativa sobre algunos conceptos básicos que debemos aprender sobre los medicamentos. Recuerda compartir, darle like y suscribirte. ¿Qué es la farmacia? La farmacia es la ciencia de la preparación, conservación, dispensación de los medicamentos y es un lugar donde se venden medicamentos. La farmacia, su establecimiento o su inicio oscila desde el siglo XX. En el 1821, específicamente Galeno fue el primer precursor de lo que se conoce hoy en día como las formas galénicas o la farmacia. Es importante que recordemos que la farmacia antes tenía la función de preparar los medicamentos y ya hoy en día esa funcionalidad se le deja a los laboratorios. Ya los medicamentos vienen preparados, vienen listos para ser usados. Botica. ¿Qué es una botica? La botica también es un lugar donde se despachan medicamentos, pero con la diferencia que aquí se despachan medicamentos genéricos y en algunos casos tienen algunas marcas. Bueno, la botica se caracteriza porque simplemente ellas solamente venden esos medicamentos genéricos. ¿Qué son los medicamentos genéricos? Pues es ese producto que tiene su nombre es igual a su contenido, o sea que si por nombre viene como acetaminofén, pues su contenido será acetaminofén. Los genéricos no tienen una marca específica, simplemente su nombre va a ser el mismo nombre del componente. Y las boticas siempre tienen la particularidad de que los productos tienen un costo muy económico para las personas de escasos recursos. Y es importante aclarar que también tienen el mismo efecto farmacológico en el organismo, lo único que son un poco más lentos, porque el excipiente que se utiliza para la fabricación es más lento a la hora de metabolizar. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento son sustancias o grupos de sustancias que tienen un efecto farmacológico y sirven para dar forma, para curar, para prevenir, para diagnosticar una patología determinada. ¿Y cuál va a ser el uso del medicamento? El uso siempre será el que el fabricante le dio a la hora de preparar esa sustancia. Los usos siempre van a variar ya que cada medicamento está preparado o está fabricado para un uso específico o para varios usos. Es importante aprender a reconocer cuáles son las partes importantes que tiene un medicamento, ya que los medicamentos tienen información interna e información externa. Sobre la información externa vamos a encontrar el nombre comercial, que es aquel nombre que el laboratorio designa para ese principio activo para poder comercializarlo, para poder identificarlo en el mercado de los demás productos que contengan la misma sustancia y para que el cliente aprenda a reconocerlo. El principio activo pues no es más que el componente que tiene el medicamento. Puede ser uno o varios componentes de acuerdo a la fabricación. Al fin y al cabo, el genérico o el principio activo es el que tiene el efecto farmacológico en el organismo. Si yo me tomo un medicamento para dolor de cabeza, lo que me va a quitar el dolor es lo que contiene el producto, no la marca que yo compré. Luego tenemos otro grupo que es a qué grupo pertenece el medicamento. Cada medicamento fue fabricado para hacer una función específica o varias funciones en el organismo. Al grupo al que pertenece a ese grupo en el cual el laboratorio lo puso para su efectividad. Puede ser analgésicos, antibióticos, antialérgicos, etcétera. Y las formas farmacéuticas, lo que nosotros conocemos como la presentación del producto. Es aquel que viene de diferentes formas, ya puede ser un jarabe, una pastilla, una crema, un supositorio, un óvulo. Y esa forma farmacéutica o presentación del producto va a variar y de acuerdo a su forma farmacéutica va a ser su vía de administración. ¿A qué público va dirigido? El público al que va dirigido es a quién se lo vamos a vender. Cada producto está designado para un grupo específico de clientes en el mercado, ya sea para adultos, para niños, para embarazadas, para envejecientes, etcétera. Y por último tenemos la fecha de vencimiento, que es aquella que se utiliza para verificar cuál es la vigencia del producto, cuál es el tiempo de vida que le queda al producto y si
Y si cuando me voy a tomar el producto, debo verificarla. ¿Por qué? Porque así yo sé que me estoy tomando un producto que no tiene problema porque su fecha está al día. Otra información del medicamento que es muy importante de nosotros aprender es lo que llamamos posología o prospecto. Y esa posología o prospecto es un papelito que trae dentro el medicamento. Muchas veces lo trae, otras no. Y tiene información sumamente importante para que el cliente antes de consumir el producto pueda aprender. Aquí vamos a encontrar lo que es la marca comercial del producto. Otra vez vamos a encontrar su composición, que no son más que los principios activos que tiene el producto. Vamos a encontrar las formas farmacéuticas. Aquí nos va a decir todas las formas en que ese producto se presenta en el mercado, ya sea comprimido, jarabe, crema, todas las formas que presente. También vamos a encontrar aquí lo que son las indicaciones. Las indicaciones aquí ya es más amplia porque aquí nosotros encontramos cuáles usos específicos tiene ese producto, ya sea para alivio de dolor y diferentes sintomatologías que pueda presentar el paciente. También vamos a encontrar aquí la contraindicación, que aquí nos dice cuáles son esas molestias que causa el producto o cuáles son esos productos que no se debe de tomar en conjunto con eso. Vamos a encontrar la dosificación, vamos a encontrar también aquí en caso de intoxicación, entre otros tipos de informaciones. Es muy importante aprender a verificar toda esa información en la posología antes de nosotros consumir un producto. También aquí tenemos otra imagen donde podemos ver más claramente a esos pasos que tiene el prospecto y vemos aquí esa composición, indicaciones, efectos secundarios, posología, las contraindicaciones y la intoxicación. También eso son informaciones que contiene la posología. Luego vamos a ver en esta parte lo que son la clasificación de los medicamentos. Y los medicamentos se clasifican en dos grupos y estos dos grupos son de acuerdo a la cantidad de principio activo que tienen y de acuerdo también a el nombre que contenga. Entonces aquí vamos a ver estos dos grupos de medicamentos. Tenemos los medicamentos simples, que son aquellos que contienen un solo principio activo, y aquí vemos unos ejemplos de acetaminofén, diclofenac, Ponstan. Luego tenemos al lado los medicamentos compuestos, que son aquellos que tienen más de uno o dos principios activos, y en ese caso tenemos ahí el ejemplo del Guinazol Ultra. Es sumamente importante porque hay medicamentos que tienen hasta 4 principios activos y de acuerdo a esos principios activos va a ser la efectividad que tienen en su organismo. Las diferentes formas farmacéuticas en que se presentan los medicamentos son las distintas presentaciones que conocemos o vemos a la hora de comprar o utilizar un medicamento. Dependiendo de la presentación o la forma será la vía de administración. La vía de administración va a determinar la rapidez de efectividad del fármaco. Dentro de esas vías podemos identificar intravenosa, oral, anal, tópica, intramuscular, etc. Y dentro de las diferentes formas farmacéuticas tenemos otras subdivisiones. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de las formas sólidas tenemos los comprimidos, las cápsulas, las grajeas, los polvos, los gránulos, supositorios, las píldoras, los óvulos y entre otros. Y dentro de las fórmulas semisólidas tenemos las pastas dérmicas, los geles, pomadas, ungüentos, las cremas. Dentro de las líquidas tenemos las soluciones, gotas, jarabes, suspensiones, etcétera. Y dentro de las gaseosas tenemos los inhaladores, las aerosoles, los nebulizadores y las espumas. Es importante saber identificar cuáles son estas diferentes vías que se pueden administrar los medicamentos. Existen diversos medios por los que los medicamentos pueden introducirse en el organismo. Tenemos las vías enterales y ahí dentro de esas están la vía oral, sublingual, rectal, etcétera. Y las parentales están las intramusculares, subcutánea, intradérmica. Inhalatorias, la vía respiratoria, y las tópicas tenemos la vía oftálmica, intraocular, óptica, nasal y vaginal. Entonces,
Y es importante nosotros poder identificar cada una de esas vías. De acuerdo a las vías va a ser la efectividad y la rapidez.